Bueno, nosotros a las 7:55 vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con lo anunciado, porque por primera vez usted va a poder ingresar al Museo de la DIRCOTE. Vamos a conocer objetos personales y detalles realmente singulares sobre lo que fue la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Se han cumplido ya 10 años desde esta captura y Gunter Rabe se encuentra ya en el Museo de la DIRCOTE y nos trae un adelanto a esta hora. Gunter. Así es, Mávila, y conversando con el general Marco Miyashiro, que es jefe de la DIRCOTE, él nos contaba que este siniestro personaje, Abimael Guzmán, era totalmente idolatrado por las huestes de Sendero, por aquellos personajes que lo seguían, y es por eso que le han hecho tantos cuadros, tantos tributos. La policía ha logrado conseguir todas estas piezas que han sido claves para llegar a la captura de Abimael Guzmán, y la han colocado en un lugar estratégico para que el público sepa que este personaje siniestro, cómo era de idolatrado y el mal camino que llevaba. Nosotros vamos a regresar en unos instantes desde este pequeño museo de la DIRCOTE para ver cómo fue la captura de Abimael Guzmán. Vamos ahora con Gunter Rabe para que nos sirva de guía en este museo del criminal Abimael Guzmán, el terrorista que en un momento fue el más buscado y felizmente también fue encontrado. Gunter. Así es, Federico, estamos en el local de la DIRCOTE, acompañados por el general Marco Miyashiro, y estamos observando las pertenencias de este delincuente, Abimael Guzmán, quien sembró el terror en nuestro país por más de 12 años y sembró también más de 25.000 muertos en nuestro país. Este lugar, esta habitación, se han colocado los objetos que se encontraron durante más de 3 años en la búsqueda de Abimael Guzmán. Todos estos objetos tienen tienen su porqué, y el general Marco Miyashiro nos va a explicar cada uno de estos cuadros, cada una de estas banderas fueron el inicio para dar finalmente con el paradero de este delincuente. General Miyashiro, muy buenos días y felicitaciones también por esta captura que hicieron hace más de 10 años. Nos comenta usted el lugar donde estamos aquí, qué significa y cómo tiene que verlo el público ahora. Buenos días y muy grata su visita. Hemos accedido al Museo Criminalístico de Contraterrorismo, local que ha sido instalado con la finalidad de recordar cuáles eran las modalidades criminales que utilizaban las organizaciones terroristas, tanto Sendero Luminoso como el MRTA. A lo largo de la lucha contraterrorista y principalmente en las operaciones realizadas por Regeín, se fueron hallando casas que habían sido ocupadas por este líder. Consecuentemente, estaban depositados muchos obsequios que él recibía, ¿no? Y cuando uno los observa, hay una idolatría, un acercamiento reverencial, fanático, reverencial, claro. Sí. Que verdaderamente hace entender si alguien pone en reverencia a una persona de esta naturaleza, bueno, ella es capaz de cualquier cosa por él. Pero, general, usted nos explicaba que algunos de estos objetos facilitaron la captura de alguna manera, es decir, ¿se hizo seguimiento de la ruta que podían seguir estos envíos? No, no es tanto, pero si nosotros nos acercamos a ver, general, usted sírvanos de guía, por favor, para que nos explique. Mucha atención con esto, vamos a mostrar ahora un cuadro que ha sido, digamos, la confirmación de que la policía se encontraba en un muy buen camino para descubrir finalmente a Abimael Guzmán. Es este cuadro que estamos viendo aquí, ustedes pueden apreciarlo. Cuando se desata la tormenta, es decir, se pone en ejecución ya la intervención de las casas, porque la primera fase es secreta, la fase de inteligencia, luego sigue la fase abierta, que es la fase de la intervención policial. Se allana primeramente, alrededor de las 13 horas, una casa en la localidad de Balconcillo. En esta casa se encuentran armamento, se encuentra propaganda, se encuentra una serie de indicios relacionados con Sendero. Pero este cuadro que estamos observando, con la cara de Abimael Guzmán, la olla de martillo, y que sigue la línea de todos los otros regalos recibidos por el criminal Gonzalo, nos hizo confirmar que esa casa guardaba relación directa con la presidencia del partido.
Y es así como se continúa con la operación y en esos momentos recién se informa al comando que se desató la Operación Victoria. Claro, que había integrantes de la cúpula en esa casa. Así es. Yo le voy a pedir que usted nos guíe, por favor, por este museo para mostrarnos algunos objetos también de lo que fue Abimael Guzmán. Sí, general, usted diga. ¿Qué vamos a ver ahora? Acá tenemos algunas pertenencias que corresponden a Augusta Latorre Carrasco, la esposa de Abimael Guzmán, que según la historia que propala Abimael Guzmán, se suicida para no poner en riesgo la vida del partido. Pero otros dirigentes nos comentaron que siempre existió la duda de que si Augusta o Nora se suicidó o si fue asesinada por la camarada Miriam, Elena Bertina Iparraguirre. Esta duda es otro de los misterios que queda, porque cuando los dirigentes de Sendero solicitaron que se realice una investigación, ellos dijeron, no, aquel que duda de la presidencia está en contra de la revolución. Y con esa frase se solucionó el caso y quedó siempre sin investigarse. Y en la época se hablaba también que incluso el propio Abimael podría haber tenido que ver con esa muerte, ¿o eso no ha sido una de las hipótesis que circulaba? No, la hipótesis que circulaba era que Elena Albertina, o la camarada Miriam, la empujó del segundo piso y al rodar la camarada Nora pierde la vida. Bueno, ahí tenemos unas imágenes, no sé si podemos pasarlas para que vean. A la derecha Abimael Guzmán está justamente, ahí la vemos, está Elena Iparraguirre. Bien, así es. En el famoso baile de Sorba el Griego, que fue un video fundamental en la captura, ¿no? Así es. Y también tenemos algunas pertenencias del mismo Abimael Guzmán. A ver, ¿una peluca? No, la peluca es de la esposa. Augusta, ¿no? De Augusta Latorre. ¿Usaba peluca? Sí, precisamente para no despistar. Para despistar. Usaba los disfraces y tratar de engañar a la policía. Aquí también tenemos digamos, las condecoraciones que le entregaban a Abimael Guzmán. No, perdón, en estos casos no se trata de condecoraciones, sino de recuerdos de la visita que realizaba a China. Él ha viajado a China alrededor del año 66. Los famosos botones, ¿no? Sí. Es de acuerdo a la importancia del visitante, creo que se entregan pero estos pines y botones. También tenemos los anteojos que fueron encontrados en diversas casas. Geín tuvo la oportunidad de haber intervenido dos casas anteriores a la de Los Sauces, donde se encontró. En los dos casos no se le encontró, pero sí se encontraron sus pertenencias. Y dentro de estas se encontraban los anteojos. O sea que estaban cerca, digamos, ya en ese momento. Sí, y también será otro misterio para la historia policial de por qué no fue ubicado en las incursiones anteriores. Seguramente hubo filtración de información. ¿Contrainteligencia pudo haber habido de parte de Sendero? Más que contrainteligencia, es correcto lo que usted dijo, hubo infidencia en aquellos tiempos y esto fue confirmado verbalmente fuera de declaración oficial por la misma camarada Miriam. Es por eso que la tercera oportunidad que tenemos una casa de Abimael, ya incursionamos sin dar cuenta a nadie, porque la experiencia nos enseñaba que cada vez que dábamos cuenta no lo encontrábamos. Claro, se cuidó mucho más la reserva. Estamos viendo precisamente, esos son los anteojos de Abimael Guzmán, ¿no? Así es, ¿no? Y luego acá, un poco hacia la derecha, van a observar una estrella más dos estrellas de metal. Dentro de la cajita, si se pueden percatar, son una especie de botones. Sí, estos sí son los botones de mando. De acuerdo al dibujo, de acuerdo a los gráficos que tiene, representa en qué evento ha participado. Y esta estrella corresponde a la primera escuela militar que formó la primera compañía. ¿ILA es 80? Decir, los que iniciaron la lucha armada. Ese es ILA 80, ¿no? Así es. Iniciamos la lucha armada del 80. Donde está el famoso discurso ese de Abimael Guzmán, ¿no? Exactamente. Luego tenemos algunos manuscritos. Algunos manuscritos que están por acá. Esos son escritos por... ¿De Abimael también? Sí. ¿No? ¿Qué corresponde? ¿Son discursos, cartas?
Ahí dice formación política de la mujer. ¿Qué corresponde a estos manuscritos? Tenemos esto y son rosados porque fueron documentos que se recogieron durante la vigilancia, ¿no? Es decir, no fueron incautados directamente como en otros casos, sino que se recuperaron a través de la basura, a través de algunas acciones de inteligencia y que nos permitían confirmar de que estábamos atrás de un aparato partidario en la que se tenía contacto con el líder Abimael Claro, se Guzmán. llegó incluso, me imagino, a reconocer ya la letra del propio Abimael, ¿no? Así es. ¿Esa es la letra de Abimael Guzmán? Sí, ¿Que sí, se sí. escribe con pluma? Así es. Muy bien. Seguimos avanzando, general. ¿Y qué tenemos por acá? Este frasco de medicinas también lo recuperaron de la basura. Digamos, eso es una... ¿no? Así es, este detalle es bastante conocido, el análisis de la basura, que es una actividad normal dentro de las cosas de inteligencia. General, si nos permite, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos inmediatamente usted, después para conversar con usted. Bien, muchas gracias. Sí, regresamos entonces, general, para conocer todos los detalles de esta captura que cambió la historia del país, sin duda alguna. Bueno, 8:14 regresamos entonces con este museo que hay en la DIRCOTE y estamos con el general Marco Miyashiro, que nos venía haciendo de guía. General, nosotros estamos interesados en conocer algunos detalles de la captura. Usted habló con el propio Abimael Guzmán. ¿En qué momento después de la captura? Bueno, para la incursión a la casa de Abimael Guzmán estuve al mando de 14 efectivos más, éramos 15. Y cuando la pareja de agentes Gaviota y Ardía intervienen a Celso Garrido Leca, a Aguapara y reducen al ingeniero Inchaustegui y a Marixa Garrido Leca, ese es el momento donde los 13 restantes ingresamos a la casa. ¿Cuál era la clave para entrar? No, de hecho se iba a dar un tiro al aire. Bueno, justamente Tiro al aire. estamos viendo imágenes ahí del momento preciso de la captura de Abimael Guzmán. Lo estamos reconociendo a usted ahí en un primer plano, pero lo vemos de espaldas, con una casaca color crema, Beige. un beige, conversando. Se dirige a los otros efectivos que están participando y al propio Abimael lo veíamos antes también conversar o decirle algo. ¿Recuerda usted qué le dijo exactamente en ese momento? Sí, en la filmación aparezco de espalda porque estaba trabajando, no posando para las cámaras. Y lo que me dice Abimael Guzmán es, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué cosa hace acá? No sabía si era policía, si era militar, si era MRTA. Entonces yo me identifico, soy el comandante en ese tiempo, Marco Miyashiro, pertenezco a la primera división de inteligencia de la DIRCOTE y estoy con el representante del Ministerio Público. Ahí él ya se calma un poco porque le digo, hemos venido a trabajar, usted ya tiene experiencia con seguridad del Estado, sabe cómo es esto, ¿no? Y a la vez retiro a mucho de mi gente porque casi los 15 querían entrar y estaban descuidando la seguridad de los detenidos, ¿no? Ocurren algunas cosas que a veces la adrenalina hace fallar y todos querían verlo al cachetón. Esa era la estrella todos del querían, momento. claro, verlo de cerca, verlo en persona directamente, ¿no? Sí. Pero en todo caso, él se comienza a calmar y ¿se desarrolla un diálogo o simplemente él se limita a seguir las instrucciones? No, cuando él ya se da cuenta que es una intervención legal, sincera, entonces comienza a decir, ustedes no saben el daño que le han hecho a la revolución. Yo le digo, oiga, ¿usted no es consciente de cuánta gente ha matado? ¿Usted no es consciente de la destrucción que causa el país? Cuando él me quiere otra vez lanzar su perorata política de izquierda, le digo, un momento, calmémonos, esto no es un interrogatorio, conversaremos ya después de acuerdo a la formalidad de ley. También eso servía para que las cosas no pasen a otro nivel y se pueda controlar mejor la situación, porque era una intervención y un operativo de captura. Claro, y que reconozca dónde estaba la autoridad, ¿no? En ese momento. Bueno, Pero él estaba allanado, se le ve al menos en el video, estaba sentado, estaba como hundido. ¿Cuál era la actitud que usted percibía de Abimael Guzmán en ese momento? yo creo que si nosotros estábamos impactados por la alegría y la satisfacción del deber cumplido, él estaba consciente de lo que significaba su captura, porque la concentración de liderazgo en una sola persona
hizo fracasar esta organización. Y él era consciente de que había cometido un error al no reproducir los cuadros para que lo reemplacen a él. Claro, bueno, nosotros hemos comentado que definitivamente la captura de Abimael Guzmán marcó el final del grupo terrorista de Sendero Luminoso. ¿Usted sintió que él también sentía lo mismo en ese momento? Quiero marcar una diferencia. Yo creo que Sendero Luminoso sí sentía que era el final de ellos, pero por nuestra parte como policías consideramos que era el inicio del proceso de paz. El inicio del fin, digamos. Ahora, no hubo entonces resistencia de parte de ellos. Elena Iparraguirre, que tiene una personalidad muy particular, ¿qué fue lo que decía o cómo protegía al líder ya capturado? Bueno, ella adopta una postura casi infantil de agitar su banderita encima de la cabeza de Abimael, y como no procedía a otros hechos, dejamos que siguiera esa actitud. ¿Agitaba las banderitas? Sí, ella en todo momento paraba con una banderita y la agitaba encima de su marido, de su conviviente. O sea que digamos como que perdió un poco el sentido de las cosas. Quizá el impacto fue un shock muy fuerte para su personalidad o para su preparación, digamos. Bueno, no sé qué tendrá esa mujer, pero decía, a mi presidente nadie lo toca, a mi presidente nadie lo toca. Este es el Partido Comunista y movía su banderita. Bueno, si se va a estar en ese plan y no va a estar malogrando el operativo, dejamos que siga ahí nomás. O sea, estaba en shock la mujer. No, pero mientras que ella estuviera junto a su amado, no pasaba nada. Pero no hubo ningún forcejeo, no intentó ella de impedir de pronto la detención. ¿Cuál fue la reacción en todo caso de las otras mujeres? Porque sabemos que él estaba acompañado por varias y que además este era un patrón de comportamiento de Abimael. Él se rodeaba de mujeres, conformaban muchas la cúpula principal de Sendero Luminoso. Bueno, esa pareja sí se mantuvo en calma. Salvo un pequeño forcejeo cuando la tuve que conducir junto a su querido a la Ircote. Tuve que quitarle la bandera porque tenía un asta de bronce y eso constituye un instrumento que puede ser utilizado como arma punzante. ¿Y no fue el quería, único incidente... no quería soltar las banderitas famosas? No. Increíble, realmente. Increíble. Y una vez que fue conducido a Abimael Guzmán, se realizaron, supongo, ya interrogatorios formales. Bueno, la primera diligencia que se realizó esa noche fue hacer la entrega a la custodia de la IRCOTE, que era oficial del mismo Jaén, y posteriormente el registro domiciliario. Los interrogatorios comenzaron a partir del día siguiente. Del día siguiente. ¿Es cierto que en esos interrogatorios participó muchas veces Vladimiro Montesinos? Porque él hace alarde de la cantidad de horas que supuestamente ha conversado con Abimael Guzmán. ¿En qué momento entra Montesinos o o las Fuerzas Armadas, digamos, a interrogar y participar en el tema de esta captura que había estado a cargo del Jaén? Sobre la participación de Montesinos, lo único que yo tuve conocimiento es que había enviado a un coronel con la finalidad de recabar información sobre el detalle de la captura, posiblemente para informarle al presidente de la República. Pero Montesinos no era policía, y esta era una investigación policial. O sea que ellos mandaron un coronel para que informara. Del ejército. Del ejército. Sí, ¿no? Para obtener la información de cómo fue la captura. Y como él no es policía, no tiene ningún derecho de interrogar o entrevistar. Ahora, lo que hace referencia a Montesinos es a las entrevistas que ha sostenido cuando ha estado en la base naval. En la base naval. Claro, que ya era tiempo después de la captura, ¿no? De la operación. O sea que ustedes trabajaron con relativa independencia en esa primera parte, digamos, durante el seguimiento y la captura. ¿O total independencia? Señor, nosotros no trabajamos con independencia. Nosotros tenemos un reglamento, unas leyes, y tenemos que actuar con el Ministerio Público. Correcto, pero digamos, había un trabajo, me refiero... ¿Se refiere a injerencia política? No, claro, no lo hubo. No la hubo. No. Es importante destacar esto porque, bueno, hay todavía... La historia se está escribiendo y hay muchas dudas al respecto. ¿Cuánto tiempo entonces quedó Abimael Guzmán bajo la custodia de ustedes? Los 15 días de ley y o sea, todos los plazos legales establecidos. ¿Y en esos 15 días volvió usted a conversar o a interrogarlo? Sí, participaba en algunos momentos de los interrogatorios. Eran dos los oficiales, dos tenientes en ese tiempo, encargados del interrogatorio en sí. Pero
hemos tenido algunas conversaciones con otros oficiales del GEIN para conocer algunos aspectos más de la personalidad de este sujeto. Y durante esos interrogatorios, digamos, ¿cuál fue el tenor de las conversaciones? ¿Recuerda usted algún detalle particular que quiera compartir con nosotros? ¿La actitud de Abimael cambió conforme avanzaban los días? En líneas generales, lo único que él solicitaba era que no lo obliguen o que no le formulen preguntas sobre personas, identidad de personas, identificación de lugares. Sin embargo, si el tema versaba sobre la organización, cuestiones políticas, él se explayaba y más bien parecía que eso le agradaba y prefería conversar con nosotros, que sabía que conocíamos a su organización, ¿no? Porque ocurría que muchos oficiales, mientras que estuvo detenido, gente que no era el GEIN, se le acercaban simplemente para, incluso en algunos casos, para tomarse una foto con él. Y él se nos quejaba en el sentido de que, señores, a mí me tienen acá como un animal del zoológico, ¿no? ¿Cómo es posible? Se me acerca un coronel y me dice, doctor, yo tengo los mismos males de salud que usted. ¿Qué cosa quiere ese oficial ese? Bueno, pero esas son anécdotas que no vienen al caso. La situación era que lo que Abimael Guzmán estaba dispuesto era a dar información sobre lo que era el partido, más no sobre las personas o lugares. Identificaciones. Claro. Y con respecto a lo que era el partido, él en esos días que estuvo ahí, ¿reveló algún hecho que ustedes no supieran de antemano? Tratamos de encontrar algunas situaciones, como por ejemplo le pregunto por qué el campesino que es explotado cuando cultiva la coca, dentro de la red del narcotráfico es el más explotado. Y ahora que ha entrado el partido a controlar el narcotráfico, el campesino sigue siendo el más explotado dentro de la red de narcotraficantes. Y él me dice, mire, eso del narcotráfico para el partido no es problema. Puede crecer, desarrollarse, todo. Pero cuando el partido triunfe, se hace una revolución cultural, al igual como en China. En China habían opiómanos y con una revolución cultural se solucionó el problema. ¿Qué significó esa revolución cultural? Matar a todos los opiómanos. Entonces, vía la muerte es una solución que para ellos era la alternativa, ¿no? General Miyashiro, ¿cuál cree usted es la situación de Sendero Luminoso en este momento? ¿Los peruanos debemos preocuparnos, debemos más bien estar atentos? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué es lo que usted le diría a los peruanos en este momento a propósito y recordando los 10 años de esta captura? Lo que le puedo decir al pueblo peruano, al cual debo mi servicio como policía, que la DIRCOTE está alerta y siempre vamos a continuar en la lucha por la paz. Bueno, le agradecemos de veras, general, todo el tiempo que nos ha dado. Creo que es importante para el país conocer cómo fueron estos hechos y sobre todo que se continúa con un trabajo basado sobre todo en el trabajo de inteligencia. Muchas gracias, general. Muchas gracias a ustedes por esta visita. Y gusto de conocerlo. Gracias. 8:20. De este delincuente Abimael Guzmán, quien sembró el terror en nuestro país por más de 12 años y sembró también más de 25.000 muertos en nuestro país. Este lugar, esta habitación, se han colocado los objetos que se encontraron durante más de 3 años en la búsqueda de Abimael Guzmán. Todos estos objetos tienen tienen su porqué, y el general Marco Miyashiro nos va a explicar cada uno de estos cuadros, cada una de estas banderas fueron el inicio para dar finalmente con el paradero de este delincuente. General Miyashiro, muy buenos días y felicitaciones también por esta captura que hicieron hace más de 10 años. Nos comenta usted el lugar donde estamos aquí, qué significa y cómo tiene que verlo el público ahora. Buenos días y muy grata su visita. Hemos accedido a la reverencia a una persona de esta naturaleza. Bueno, ella es capaz de cualquier cosa por cualquier cosa. Pero, general, usted nos explicaba que algunos de estos objetos facilitaron la captura de alguna manera, es decir, ¿se hizo seguimiento de la ruta que podían seguir estos envíos? No, no es tanto, pero si nosotros nos acercamos A ver, general, usted sírvanos de guía, por favor, para que nos explique. Mucha atención, con esto vamos a mostrar ahora un cuadro que ha sido, digamos, la confirmación de que la policía se encontraba
en un muy buen camino para descubrir finalmente a Abimael Guzmán. Es este cuadro que estamos viendo aquí, ustedes pueden apreciarlo. Cuando se desata la tormenta, es decir, se pone en ejecución ya la intervención de las casas, porque la primera fase es secreta, la fase de inteligencia, luego sigue la fase abierta, que es la fase de la intervención policial. Se allana primeramente alrededor de Bueno, nosotros a las 7:55 vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con lo anunciado porque por primera vez usted va a poder ingresar al Museo de la Diricote. Vamos a conocer objetos personales y detalles realmente singulares sobre lo que fue la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Se han cumplido ya 10 años desde esta captura y Gunter Rabe se encuentra ya en el Museo de la Diricote y nos trae un adelanto a esta hora. Gunter. Así es, Mávila, y conversando con el general Marco Miyashiro, que es jefe de la Diricote, él nos contaba que este siniestro personaje, Abimael Guzmán, era totalmente idolatrado por los huestes el Museo Criminalístico de Contraterrorismo, local que ha sido instalado con la finalidad de recordar cuáles eran las modalidades criminales que utilizaban las organizaciones terroristas, tanto Sendero Luminoso como el MRTA. A lo largo de la lucha contra terroristas y principalmente en las operaciones realizadas por el GEIN se fueron hallando casas que habían sido ocupadas por este líder. Consecuentemente estaban depositados muchos obsequios que él recibía, ¿no? Y cuando uno los observa hay una idolatría, un acercamiento reverencial, fanático, reverencial, claro. Sí. Que verdaderamente hace entender si alguien pone en Sendero por aquellos personajes que lo seguían, y es por eso que le han hecho tantos cuadros, tantos tributos. La policía ha logrado conseguir todas estas piezas que han sido claves para llegar a la captura de Abimael Guzmán, y la han colocado en un lugar estratégico para que el público sepa que este personaje siniestro, cómo era idolatrado y el mal camino que llevaba. Nosotros vamos a regresar en unos instantes desde este pequeño museo de la Diricote para ver cómo fue la captura de Abimael Guzmán. Vamos ahora con Gunter Rabe para que nos sirva de guía en este museo del criminal Abimael Guzmán, el terrorista que en un momento fue el más buscado. Felizmente también fue encontrado. Gunter. Así es, Federico, estamos en el local de la Diricote, acompañados por el general Marco Miyashiro, y estamos observando las pertenencias